Las primeras imágenes fueron un golpe directo al corazón de la propaganda. Un soldado norcoreano, perdido, herido, tambaleándose en un campo de Ucrania. No debería estar allí. No pertenece a ese frente. Y sin embargo, aparece rodeado de tropas ucranianas endurecidas por 2 años de guerra brutal contra Rusia. En segundos, el joven recluta de Kim Jong-un queda bajo custodia. La escena registrada por las cámaras no es solo la captura de un combatiente, es la prueba viva de hasta dónde ha caído el Kremlin. Porque sí, Vladimir Putin, en su desesperación, ha comenzado a importar carne de cañón desde uno de los regímenes más aislados y hambrientos del planeta. Jóvenes norcoreanos, mal equipados y con entrenamiento mínimo, enviados a un frente donde cada error cuesta la vida. Y el resultado es predecible. Bajas masivas, capturas humillantes y, según reportes, lágrimas del propio Kim Jong-un al ver cómo su ejército queda expuesto como frágil y prescindible. Esto no es solo una historia bélica. Es un símbolo. Un recordatorio de que la guerra en Ucrania ya es un tablero global donde los dictadores se explotan entre sí y dejan a sus soldados pagar el precio. ¿Por qué hay soldados norcoreanos en Ucrania? Esa es la pregunta que ha sacudido titulares y desconcertado analistas militares de todo el mundo. La respuesta, aunque absurda, refleja la realidad más cruda de esta guerra. Putin se está quedando sin opciones. Desde 2022, las fuerzas rusas han sufrido pérdidas colosales. Decenas de miles de bajas, oleadas de reclutas desmoralizados y un sistema de reemplazos incapaz de sostener un frente tan extenso. En ese contexto, Moscú buscó ayuda en donde pudo encontrarla, en un aliado aislado, sancionado y desesperado como Corea del Norte. Para Kim Jong-un, enviar tropas era una oportunidad de oro. Un gesto de lealtad hacia Putin que podía traducirse en comida, petróleo o incluso tecnología militar rusa. Pero lo que pretendía ser una jugada estratégica terminó siendo una exposición brutal de la debilidad de su propio ejército. Las imágenes de soldados norcoreanos capturados por Ucrania recorrieron el planeta, desnudando la contradicción entre la propaganda de Pyongyang y la realidad del campo de batalla. El contraste no podría ser mayor. Mientras Ucrania pelea con experiencia, armamento occidental de última generación y tácticas adaptadas tras años de guerra, los norcoreanos llegan con fusiles obsoletos, raciones mínimas y una doctrina militar pensada más para desfiles que para combates modernos. La consecuencia es inmediata. Caen prisioneros o muertos en un terreno donde simplemente no tienen posibilidades. Y aquí surge el punto clave. Para Rusia estos soldados son números desechables, simples piezas en un tablero que se desangra día a día. Para Corea del Norte cada baja es una humillación. Kim puede reprimir las quejas dentro de su país, pero no puede evitar que la comunidad internacional vea a su ejército reducido a carne de cañón extranjera. Así, un simple video de un soldado capturado se convierte en mucho más que una anécdota. Es una ventana al deterioro de la estrategia rusa, al oportunismo de Kim Jong-un y al peso creciente de Ucrania en la narrativa global. Porque este conflicto ya no es solo Rusia contra Ucrania. Es cada vez más un enfrentamiento donde participan de forma directa o indirecta todos los que buscan mantener a flote regímenes autoritarios en decadencia. La presencia de soldados norcoreanos en Ucrania no es un accidente ni un gesto improvisado. Es la consecuencia lógica de un entramado de crisis, alianzas incómodas y desesperación política. Para entenderlo, hay que observar el tablero estratégico más amplio. Rusia inició la invasión de Ucrania con la expectativa de una victoria rápida. 2 años después, lo que tiene es un ejército desgastado, con pérdidas estimadas en más de 300.000 efectivos entre muertos y heridos, y un reclutamiento interno que enfrenta resistencia creciente. Las cárceles ya no bastan para proveer nuevos combatientes, y las campañas de movilización generan protestas y deserciones. Frente a esta situación, el Kremlin buscó ayuda en sus pocos aliados. Irán, que aporta drones. Bielorrusia, que ofrece logística. Y ahora Corea del Norte, que entrega municiones, proyectiles y, según informes, incluso tropas. Para Kim Jong-un, la jugada tiene varios objetivos. En primer lugar, busca mantener viva su relación con Moscú, uno de los pocos socios capaces de proporcionarle petróleo y trigo en grandes cantidades. En segundo lugar, espera recibir tecnología militar que refuerce su programa nuclear y de misiles, pieza central de su poder interno. Y finalmente, busca visibilidad en la arena internacional, presentándose como un actor dispuesto a desafiar a Occidente. Sin embargo, esa estrategia tiene un costo enorme. Al enviar soldados a Ucrania, Kim arriesga no solo la vida de sus jóvenes reclutas, sino también la imagen cuidadosamente construida de un ejército invencible. La captura de apenas unos pocos combatientes basta para destruir años de propaganda interna, y cada cuerpo que regresa en un ataúd alimenta el descontento silencioso en Pyongyang. Para Ucrania, en cambio, la llegada de norcoreanos es un regalo propagandístico.
Demuestra que Rusia no puede sostener la guerra por sí sola, que su operación especial depende de regímenes tan cuestionados como el de Kim. Cada prisionero capturado es una prueba tangible del aislamiento ruso y de la desesperación que reina en el Kremlin. En Occidente, la noticia refuerza la percepción de un bloque autoritario cada vez más débil. Que dos dictaduras aisladas, sancionadas y en crisis interna tengan que apoyarse mutuamente no es un signo de fortaleza, sino de vulnerabilidad. Además, expone un riesgo. La guerra en Ucrania ya no es solo un conflicto regional, sino un campo donde se cruzan intereses de múltiples dictaduras, todas intentando sobrevivir al costo de sus pueblos. En resumen, la presencia de norcoreanos en Ucrania no es un detalle menor. Es una radiografía del momento actual. Rusia agotada, Corea del Norte explotada, Ucrania resistiendo con fuerza y Occidente observando cómo sus adversarios se hunden en su propia contradicción. Hablar de las capacidades de Corea del Norte en el frente ucraniano es, en cierto sentido, hablar de un espejismo. Durante décadas, Pyongyang ha proyectado la imagen de un ejército masivo y temido, con más de 1 millón de soldados en activo y millones más en reservas. Pero la realidad es muy distinta. La mayoría de sus tropas son reclutas malnutridos, entrenados para desfiles y rituales de obediencia, no para una guerra moderna donde los drones y la artillería guiada dictan la diferencia entre la vida y la muerte. Los soldados enviados a Ucrania carecen de la experiencia acumulada por las fuerzas ucranianas en combate real desde 2014. Su armamento es anticuado. Fusiles de diseños soviéticos de mediados del siglo XX, municiones de baja calidad y uniformes poco adaptados al clima extremo de Europa del Este. Frente a ellos, Ucrania despliega armas occidentales de última generación, desde misiles antitanque Javelin hasta sistemas de artillería HIMARS, sumados a una inteligencia en tiempo real proporcionada por satélites y drones. La comparación es brutal y el resultado predecible. Cada enfrentamiento deja a los norcoreanos en clara desventaja. En cuanto a alianzas, Rusia apuesta a un intercambio que revela más su debilidad que su fuerza. A cambio de proyectiles, artillería y soldados norcoreanos, Moscú ofrece a Kim Jong-un alimentos, combustible y posiblemente asistencia técnica para su programa balístico. Sin embargo, incluso este apoyo tiene límites. Rusia, bajo sanciones severas, apenas puede sostener su propia logística. Lo que Kim recibe es más un salvavidas precario que una alianza sólida. Por otro lado, Corea del Norte se arriesga a nuevas sanciones y a un mayor aislamiento internacional al participar activamente en una guerra considerada ilegal por gran parte del mundo. Cada soldado capturado o muerto amplifica esa presión, minando la ya delicada economía del régimen. Ucrania, en contraste, se beneficia de una red de apoyo internacional mucho más amplia. Estados Unidos, Reino Unido, Polonia y otros países europeos han entregado sistemas de defensa aérea, entrenamiento especializado y ayuda financiera masiva. Esta diferencia estructural hizo que, incluso con menos hombres en el frente, Kiev logre multiplicar la eficacia de sus operaciones. La alianza entre Ucrania y Occidente se fundamenta en capacidades tecnológicas, en la innovación táctica y en un flujo constante de inteligencia compartida. En definitiva, la presencia de tropas norcoreanas no cambia el equilibrio estratégico. Al contrario, lo refuerza. Cada aparición de un soldado de Pyongyang en territorio ucraniano confirma que Rusia está recurriendo a lo impensable, mientras Ucrania aprovecha la oportunidad para mostrar al mundo la fragilidad de ese eje autoritario. En términos militares, las capacidades de Corea del Norte apenas cuentan. En términos políticos y simbólicos, su participación es una herida abierta tanto para Moscú como para Pyongyang. La imagen de un soldado norcoreano capturado en Ucrania podría parecer un simple episodio aislado. Pero en realidad es mucho más que eso. Es la prueba de que la guerra ha entrado en una fase donde las máscaras caen y los dictadores se ven obligados a mostrar su verdadera fragilidad. Putin, incapaz de sostener su ofensiva con recursos propios, recurre a un aliado empobrecido. Kim, obsesionado con aparentar fuerza, expone a su ejército a una derrota pública que socava su discurso interno. Cada uniforme norcoreano visto en el frente no es solo un combatiente más. Es un símbolo de la desesperación rusa y del oportunismo arriesgado de Pyongyang. Y al mismo tiempo, es un mensaje para Occidente. Esta guerra ya no es únicamente territorial, sino una disputa global entre regímenes autoritarios dispuestos a sacrificarlo todo y un país decidido a resistir con ayuda internacional. Hoy, la participación de Corea del Norte en la guerra de Ucrania sigue siendo limitada en números, pero enorme en impacto político. Cada reporte sobre soldados capturados o caídos alimenta la narrativa de un Putin cada vez más aislado y de un Kim Jong-un expuesto ante el mundo. Para Ucrania, esas pruebas son oro propagandístico. Confirman que su enemigo ya no lucha solo y que necesita reclutar ayuda en los rincones más desesperados del planeta.
A nivel internacional, el episodio acelera la presión diplomática. Estados Unidos y sus aliados estudian nuevas sanciones específicas contra Pyongyang, mientras refuerzan el mensaje de que apoyar a Rusia tendrá un costo creciente. Corea del Norte, en cambio, se arriesga a perder lo poco que le queda de margen económico, a cambio de beneficios inciertos. En el futuro inmediato, veremos a Moscú insistiendo en este tipo de alianzas desesperadas, a Pyongyang intentando obtener ventajas materiales y a Ucrania explotando cada error de sus enemigos para fortalecer su posición internacional. La tendencia es clara. Cuanto más dependa Putin de regímenes aislados, más evidente será que su poder se sostiene sobre cimientos cada vez más frágiles. La captura de un soldado norcoreano en Ucrania no es solo un incidente de guerra. Es un espejo de la fragilidad de dos dictaduras que presumen fuerza pero dependen de la desesperación. Putin exhibe su falta de recursos al recurrir a tropas extranjeras, y Kim Jong-un queda humillado al ver a su ejército reducido a carne de cañón en un conflicto que no le pertenece. Ucrania, por su parte, convierte cada captura en un triunfo político y mediático. La lección es clara. Cuando los tiranos se sostienen mutuamente, la realidad termina desnudando su debilidad compartida.